Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Hola, Carlos. Hola, buenos días, Mateo. profe. Hola, David, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. Juan. Hola, Juan. Hola, Hola, Juan, Juan, ¿cómo vas? Juan Vinuesa. Bien, con frío y un poco preocupado, pero ya les comentaré. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Con frío igual. Con sueño. Hoy al ¿Será? fin, luego un par de días salió el sol, pero no un poquito. Bueno. Listo, entonces hoy quería robarme unos 2 minutos de la clase, más que todo porque tengo un problema y de pronto alguno de ustedes me puede ayudar. ¿Listo? Entonces, esto no hace parte de la clase de ingeniería, es más, es algo muy, muy personal. Sucede que tengo un familiar aquí en Quito, en la ciudad de Quito, que lastimosamente tuvo una complicación en una operación y está en cuidados intensivos, ¿no? Está sangrando y le extrajeron un tumor supremamente raro, que los médicos dicen que es tan raro que 1 en 10 millones de personas lo tiene y por lo tanto es algo complicado, ¿no? Entonces, como ustedes saben, cuando hay este tipo de cosas, pues se necesita hacer transfusiones de sangre. Y pues estamos buscando 20 personas que nos puedan colaborar, ya que los requisitos pues para donar hacen que muchos de nosotros, familia como tal, no podamos realizar esto, ¿no? Es más, yo mismo no puedo realizar la donación, ¿no? Entonces, de pronto, alguno que me quiera colaborar se contacta conmigo y les agradecería mucho, de verdad, esto es más que todo algo humanitario que debería ser, pues, la base de toda nuestra formación ética como personas, ¿no? Entonces, los que tengan de pronto, cumplan, pues, primero, 3 requisitos: no haber tenido COVID, de pronto no haber estado en la costa durante el último mes y tener al menos 50 kilogramos de peso. Hay más requisitos, ya fui a averiguar y hay una lista un poco más larga, pero digamos que estos serían los principales por ahora y que tengan la opción de acercarse aquí al Hospital Metropolitano al frente. Pues por favor me escriben, aquí está mi número de teléfono o me mandan un correo y les envío la información adicional. ¿Listo? Entonces, bueno, Es cualquier Roberto, tipo de Tipo de sangre, Juan. sangre. sí, cualquier tipo de sangre, no es ¿Cualquiera? requisito. Como es un banco de sangre, lo que hacen es como que te hacen un canje. Tú donas cualquier tipo de sangre, pero pues ellos tienen su reserva. El hecho es que pues no se quede el banco sin este tipo pues, de sangre, no se quede sin sangre. ¿Listo? Entonces, eso, entonces me comunican. Si quieren al final de la clase, pues nos podemos quedar conversando. ¿Listo? Bueno, em, el día de hoy, ya hablando ya dentro de lo que es la clase, vamos a hablar acerca de 2 temas importantes. Uno que tiene que ver con la parte de suma de vectores para encontrar resultantes, más o menos algo muy similar a lo que nosotros hicimos en el quiz, en un pequeño quiz del juego. Y ya vamos a hablar un poco más de cómo se puede hacer de un método que no sea netamente gráfico, sino pues que sea ya un poco más generalizado. ¿Listo? Entonces, como siempre, voy a arrancar con preguntas acerca de lo que hayamos visto en las clases anteriores y que de pronto tengan alguna inquietud o les haya surgido alguna inquietud, pues con los material asincrónico, con lo que hayan visto, pues hayan repasado por su parte, y pues si no es el caso, pues continuamos con la clase normalmente. Entonces, ¿alguna pregunta, inquietud o todo correcto? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? yo acabo de llegar, perdón, tenía problemas con mi internet. Ahora que vieron, Ah, ¿Perdón? Que acabaste de Ol- llegar, ¿eh? Te entendí. Ajá. ¿Y qué? ahorita que nomás vieron, o esto es Ah, lo que vi. no, ahorita estoy empezando la clase. Estoy preguntando si tienes preguntas acerca de
alguna cosa, alguna inquietud general. Tengo una pregunta sobre el deber, pero creo que es mejor te pregunto al final de la clase. Ah, ya, listo. Bueno, Gracias. entonces, digamos que si no hay preguntas, continuamos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de los vectores, hemos hablado de las fuerzas representadas mediante vectores y hemos hablado de las componentes escalares y de las componentes vectoriales de un vector, ¿no? Entonces, que son formas de representar, pues, este tipo de fuerzas para nosotros en ingeniería, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar puntualmente de la adición de fuerzas sumando componentes. Entonces, definimos las componentes de un vector como todos los vectores que sumados generan el mismo vector, ¿sí? El vector de interés, ¿listo? Hablamos también en la anterior clase de las componentes rectangulares de un vector, ¿no? Que son aquellos vectores que están paralelos a los ejes principales, ¿sí? Y que forman, al sumarlos, por el método de el triángulo o del paralelogramo a la larga, forman un rectángulo cuya hipotenusa, ¿sí? Es la resultante del vector, ¿no? Entonces, vamos a decir que si nosotros tenemos, un vector R, ¿listo? Entonces, esas serán las resultantes. Entonces dijimos, sus componentes Rx vectorial y Ry vectorial o sus componentes escalares Rx, que sería el número, ¿no? Y Ry, ¿sí? Pueden obtenerse ¿sí? Mediante la suma de los vectores P, Q y S. ¿Listo? Entonces, recuerden que cada uno de estos vectores tiene una componente vectorial, ¿sí? En donde nosotros tendríamos que la componente de la resultante R, o del vector R que nosotros buscamos, en donde el vector R va a ser igual a Rx en I. Recuerden que siempre va a ser Rx, ¿sí? Todas las componentes que son paralelas al eje X van a estar en el eje Y, más Ry en J, en el vector unitario J, pues va a sumar, va a resultar igual a la suma de cada uno de los vectores P, Q y S expresados también vectorialmente, ¿no? Entonces, yo tengo el primer vector, el vector P, pues va a tener una componente en X, que va a ser Px en Y, más Py en J, ¿sí? Más la componente del vector Q, que sería Qx en Y, más Qy en J, más la componente S, que sería Sx en Y, más Sy en J. ¿Listo? Entonces, esa sería la expresión que vectorialmente me sirve para generar lo que sería la suma y encontrar la resultante. ¿Listo? Entonces, aquí tengan en cuenta
que en cada uno de los vectores, pues yo voy a tener una componente en Y y voy a tener una componente en J. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es factorizar esas componentes. Entonces, yo voy a coger y voy a sumar todas las escalares, porque son, en este caso, estamos viendo las componentes escalares de los vectores, que son números, y las voy a sumar y las voy a poner y las voy a agrupar. Entonces, yo tengo px más qx más sx, y esto va a ser más otro vector, otra agrupación de py más q sub y más s sub y. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí agrupados, pero fíjense que en mi vector, esta que está acompañado con la y, este pedazo que está acompañado con la y, es Rx. Entonces, yo puedo concluir que entonces la componente escalar del vector Rx va a ser igual a Px más Qx más Sx, que resulta en la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Sí? Y yo tengo aquí también que la componente que está acompañando la J en el vector resultante, pues es RY. Entonces yo tengo lo mismo, ¿no? Que RY es igual a a P sub Y más Q sub Y más S sub Y, que resulta que es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Entonces, en esta parte, lo que nosotros vamos a tener como conclusión es lo siguiente, ¿no? Entonces, la resultante de un vector o mejor dicho, perdón, la resultante de la suma de n vectores se obtiene sumando sus componentes vectoriales en X y Y para vectores contenidos en el plano. ¿Listo? Y listo. Entonces, básicamente, eso es lo que nos mostraba en la solución de la clase anterior, de la preparación, nuestro amigo, creo que era Alejandro, me parece, no estoy muy seguro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para mirar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo el siguiente sistema. A ver, déjenme ver. Entonces, tendría aquí un ejemplo. Y tengo el siguiente sistema. ¿Listo? Entonces, me dice que realice la suma de esos tres vectores que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, yo tengo un vector F1 de 150 kilonewtons que tiene una inclinación con la horizontal de 30 grados. Un vector F2, ¿sí?
de 80 kilonewtons que tiene una inclinación con el eje Y de 20 grados. Un vector F3, que aquí no copié esto, F3, que tiene una inclinación totalmente paralela al eje Y negativo, ¿sí? Y tengo un eje 4, una fuerza F4 de 100 kilonewtons, que tiene un ángulo de 15 grados con la horizontal X. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que me dicen, en este caso, en la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, para sumar vectores, yo tengo que tener un orden. ¿Listo? Y para el orden, yo voy a manejar una nomenclatura. Entonces, suponiendo que yo tengo aquí el eje X y yo tengo aquí el eje Y, ¿sí? Yo voy a tener un vector que está orientado como sea, digamos este vector. ¿Listo? Entonces, yo voy a manejar la siguiente notación. Entonces, si yo mido el ángulo antihorariamente, ¿sí? Yo voy a decir que desde el eje X, por ejemplo, yo mido el ángulo antihorario, pues yo voy a tener que ese ángulo va a ser positivo. ¿Listo? Sin embargo, si yo lo mido horariamente, de pronto en rojo, este va a ser un ángulo negativo. Entonces, esta va a ser la nomenclatura que voy a manejar en mi esquema. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo 3 vectores que quiero sumar, pero puedo tener tranquilamente 10, 100, los que sea, no importa. ¿Sí? Aplicados en el punto de origen O. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña tabla para organizar nuestros datos. ¿Listo? Entonces, la tabla va a tener la siguiente información. Yo voy a tener aquí, yo voy a escribir elto, ¿ya? Pero de aquí en adelante, siempre que escriba elto, van a leerlo como elemento. Es una contracción que a mí me gusta llamar, ¿no? Ese va a ser elemento, ¿listo? De aquí yo voy a colocar lo que sería la magnitud del vector, que en este caso, pues las magnitudes, como son fuerzas, van a estar en kilonewtons. Recuerden que kilonewtons, la K es minúscula y la N es mayúscula, ¿no? De ahí voy a poner otra columna que va a ser la dirección, en donde yo voy a tener grados, ¿sí? Después voy a calcular la componente f de x, horizontal, o en X, mejor dicho, la componente escalar del vector, que para nuestros propósitos, pues las voy a calcular como F, que va a ser la fuerza, por el coseno del ángulo que forma con el eje X, ¿no? De ahí voy a hacer lo mismo en FY, que entonces va a ser la fuerza, F, por el seno del ángulo que se forma. ¿Listo? En donde estas fuerzas van a estar en kilonewtons. No se olviden que para mí las unidades son supremamente importantes, ¿no? En los exámenes, ustedes deben presentarme al final las unidades en las cuales está en la respuesta, ya sea en desplazamientos o en fuerzas. En los pasos intermedios pueden olvidarse de las unidades, pero, ¿sí? Pero la respuesta final debe tener unidades. ¿Listo? Entonces, con esta tablita voy a colocar, pues, los vectores. Entonces, tengo 4 vectores. Yo voy a poner aquí el vector F1, el vector F2, el vector F3 y el vector F4. Entonces, el vector F1 va a ser, o va a tener una magnitud de 150 kilonewtons. Ya lo puse en la columna. El vector F2 tendría 80. El vector F3 tendría 110.
El vector F4, 100. Sí. Dime, pregunta. No. Listo. La dirección. Entonces, ustedes me van a dictar el ángulo. ¿Listo? El ángulo. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo del vector F1? 30 grados. ¿Positivo o negativo? Siempre me van a decir positivo tal ángulo. 30 grados. Positivo. Positivo 30 grados. Positivo Más 30 grados. Listo. 110. El otro, positivo 110. 110 positivo. Ujú. 110. Positivo 110. Gracias. El tercero, Menos 90. O sea, Menos 90. menos 90. Y bueno, y en el positivo, ¿cuánto sería? Negativo 15. Ah, el F3. El F3 menos 90 sería negativo, ¿no? Y el positivo, ¿cuánto sería? 270. Ah, 270. 270. 270. Muy bien. mm, Y en el último, en el F4, ahí sí, menos 15. Menos 15. Negativo 15. O Y 345. 345. Muy bien, muchas gracias. Están participando hoy, qué bien. Así me gusta. ¿Listo? Entonces, sacamos los ángulos. Perdón, sacamos las componentes escalares, ¿no? Entonces, en X tendría yo la fuerza, que sería la magnitud, que sería 150 coseno de 30. Entonces, eso me da 35 129. raíz de 3. Ya, 129.9. estamos de acuerdo que eso da unas raíces. 129.9. Eso, ya. Porque si le vas a decir al Sí. maestro de obra, maestro, sáqueme una varilla de raíz de 3 sobre 3 de largo, pues lo vas a dejar ahí, ¿no? Entonces, ya acostumbrémonos a poner valores, números, ¿no? Entonces, Ok. positivo o negativo. Positivo, pues, ¿verdad? Me dio un Sí. valor positivo. ¿Listo? El Ujú. siguiente, ¿cuánto les da? Haciendo la misma operación. Ah, Menos menos 20. Menos 27. 27.36. ¿Ya? Y el siguiente, coseno de 270 o el coseno de 90, de menos 90 Cero. es 0, ¿no? Y el último, ¿cuánto les da? Entonces, calcúlenlo primero para el ángulo de 345 y después calcúlenlo para el ángulo de menos 15. ¿Cuánto les da para el primero? O para menos 15, como quieran. 96. 96,59. 96.59. Y con el otro ángulo de 345, Igual. Lo mismo. 96.59. ¿Por qué puse estos valores y por qué puse estos dos ángulos? Para que se den cuenta que si seguimos la nomenclatura, cualquiera de los dos ángulos que tomen les debe dar lo mismo. Sin embargo, con el signo que es. ¿Listo? Con el signo que es. Entonces, para el eje Y, ¿qué valores me da? 75. 75. Siguiente. Exacto. 75 exacto. Ya. 75.18. 75.18. 100 va a ser 110. Componente entera. El otro es 110. 110. Y en el otro ángulo, 110. Claro. El mismo. Ya. ¿Están seguros cómo el seno de un ángulo negativo puede dar positivo? Hay algo raro ahí, ¿no? Porque es el seno de... Eso no tiene nada que ver. Es el seno ¿Cómo? de menos primerios. Sí. O de menos Sale 90. El seno de Menos 90 siempre... 25.88. menos 25.88. No. Este de aquí. Estoy hablando de este. No les puede dar menos 25.
Ah, no, yo creí que estaba en Ah, perdón, menos 110, ¿verdad? Negativo todo esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, pues estamos hablando de este. No puede ser que el seno dé positivo en el cuarto, en el tercer Ujú. cuadrante, tercer, cuarto cuadrante del Sí, seno es sí. positivo, ¿no? Entonces, no se Ujú. olviden de eso. ¿Listo? Porque esos valores, pues a la larga después los vamos a sumar. Entonces, les debería haber dado, si Menos el 110. número es 110, pues negativo, ¿no? Ujú. Y el último también debería ser negativo, porque la fuerza F4 está en el cuarto cuadrante, o sea, menos Menos 25.88. 25.88. ¿Listo? Entonces, no se olviden, las componentes individuales pues tienen signo positivo o negativo en función de si apuntan al eje positivo o al eje negativo de los ejes. ¿Listo? Entonces, con esta información, lo que nosotros vamos a hacer aquí es sumar estas columnas, ¿ya? ¿Y cuánto les da la suma? Denme un segundo que hay por ahí una alarma que está molestando. Denme un segundo mientras suman esas dos. ¿Cuánto les dio, chicos? En el de X, 199.13. 199.13 punto 13 kilonewtons, ¿no? ¿Y en el otro? 14.3. ¿Punto qué? 3. ¿Y en el otro 13? 14.3. 14.3, ¿sí? Ya. Listo. Entonces, de aquí, nosotros sabemos que la resultante, entonces, que sale de sumar esos tres vectores, la resultante será igual a 199.13 kilonewtons en I más 14.30 kilonewtons en J. ¿Listo? Entonces, esa parte está bien. Ya tenemos las componentes rectangulares. Prácticamente esas son las componentes rectangulares del vector resultante. ¿Listo? Pero a mí en ingeniería, más que las componentes rectangulares, me interesa saber es cuál es la magnitud y la dirección de ese vector, ¿no? Entonces, para sacar la magnitud, dijimos que, como estas son las componentes rectangulares, pues hago Pitágoras, ¿no? Y entonces yo tendría que la magnitud del vector R va a ser igual a estos valores al cuadrado, más 14.30 al cuadrado. Y eso me va a dar la magnitud. ¿Cuánto me da eso? Ah, estaba muteado. 192.96. 192. Confirma el resto, por cierto. 96. Confirmo. Ah, no, espera, estoy diciendo A mí me pendejadas. salió 199. 199,64. Uy, estoy diciendo pendejadas, Sí. perdón. Sí, 199.6427. Ya, ¿Qué le hice con esta? listo. No se olviden que aquí vamos todos a calcular, ¿no? Listo. Entonces ahí confirmamos el valor. Y de aquí
con esto sacamos el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, este ángulo va a tener prácticamente la misma nomenclatura, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros nos resulte, ¿no? Entonces, esto va a ser un arco tangente de FY sobre FX, que fue lo que vimos la clase anterior. Entonces, sería FY 14.30 sobre 199.13. Ay, y esto, el arco tangente. 4.11 grados. ¿Cómo? 4.11 grados. 4.11 grados. ¿Listo? Entonces, Sí. con esto ya podemos representar mi vector. Entonces, digamos, si este es mi esquema, ¿sí? Entonces yo diría que mi vector tiene una magnitud, primero, el ángulo es 4 grados. Entonces, bueno, esto es 4 grados, prácticamente un vector supremamente acostado, ¿no? No sé, por ahí, 4 grados, voy a exagerar. Y si esto es 150, pues el otro dijo, sé que es 100, es casi 200, entonces un poquito más para acá, con un ángulo de 4 grados. Entonces este es mi vector resultante de 199.64 kilonewtons, ¿no? Con una inclinación de 4.11 me dijeron, ¿no? 4.11 grados. Sí, 4.11. 4.11 grados. Y listo. Entonces, la suma de todos esos 4 vectores, yo la puedo reemplazar, esos 4 vectores, como un vector que tenga una magnitud de 199.64 grados, y esos me van a producir el mismo efecto que los 4 vectores individuales. ¿Listo? ¿Preguntas? Fácil, ¿no? Se hace la tablita, se organiza y es bastante simple el procedimiento. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno. Entonces, ahora, ¿para qué estamos sumando vectores? ¿Listo? Juan Carlos, yo tengo una duda. Dime. ¿Esto también aplica en cuando hacemos en tercera dimensión o no? Sí, también. Ujú, también. Solo que ahorita vamos a empezar en el plano, pero pues en tercera dimensión yo voy a tener que descomponer el vector en las componentes rectangulares en X, Y y Z o en I, J, K. ¿Listo? Entonces sí, sirve básicamente para vectores en 3 dimensiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Básicamente, los vectores, como representan fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que me sirven es para plantear las ecuaciones de equilibrio de una partícula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es o cómo se calcula o cómo se entiende el equilibrio de una partícula, ¿no? Entonces vamos a decir que una partícula se encuentra en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan en ella es igual
a 0. ¿Listo? Entonces, visto en ecuación, pues yo tengo que una partícula está en equilibrio cuando la resultante, o sea, que es la suma de todas las fuerzas individuales, es igual a 0. O sea, que cuando yo haga esta sumatoria, pues estos valores me den 0 en X y en Y. ¿Se entiende? ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener que esta definición, pues, es el resultado de la ley de la inercia. O lo que nosotros conocemos también como la primera ley de nuestro amigo Newton. ¿No? Entonces, en este caso, pues si yo descompongo esta expresión, pues me va a dar o me va a resultar que la primera ley de Newton me dice que toda la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, eso en el plano, pero pues estamos hablando de en general, entonces la sumatoria de fuerzas alrededor de Z también debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, yo tengo que garantizar eso y puedo plantear las expresiones o las ecuaciones que me generan esta igualdad. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a colocar una nota. Aunque nosotros decimos que estamos en estática, recuerden, ¿no? La primera ley de Newton habla de dos cosas, ¿no? Dice que si esto se cumple, significa que la partícula está en una de dos condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera? Pues que está en reposo, que es la que a nosotros nos interesa, que está quieto la partícula, ¿no? Pero realmente también significa que está bajo movimiento uniformemente rectilíneo, o sea, sin aceleración. ¿Listo? O a velocidad constante. Esa parte, pues, no nos interesa y digamos que esa parte no la vamos a estudiar, pero significaría eso también. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ejemplo. Supongamos que usted va y quiere colocar un columpio en el techo, ¿no? Para cualquiera de las cosas que se les ocurra que usted pueda querer un columpio en el techo, ¿no? Entonces, en ese columpio va a tener la siguiente forma, ¿listo? A usted, su novio, su novia, o lo que le guste, le dice, bueno, vamos a colocar un columpio en el techo y necesitamos cargar el siguiente peso, ¿no? Yo necesito que el columpio pueda soportar 2.8, a ver, si lo ponemos en newtons, 28 newtons. Sí, pongámoslo bueno, déjame. 2.8 newtons. ¿Listo? Entonces, yo necesito saber lo siguiente. De mi columpio, yo sé que tengo a la mano, ¿sí? Usted conoce que los cables CA y CB soportan máximo 5 newtons en tensión. ¿Sí? Eso es lo máximo que soportan esos cables.
Entonces, lo que me piden a mí es encontrar, ¿sí? Encuentren el ángulo alfa que hace que los cables fallen simultáneamente. ¿Listo? Entonces yo tengo que encontrar el ángulo alfa que hace que los cables fallen al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, yo tengo que hacer el equilibrio en el sistema. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que si nosotros tenemos un sistema en donde yo tengo una fuerza aplicada hacia abajo, pues los cables, ¿sí? Deben responder con una fuerza que hace que el peso no se caiga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, todo el equilibrio debe ocurrir, o toda la carga debe transmitirse por los cables y debe llegar ¿a dónde? El ¿A gancho. dónde? ¿A dónde? El gancho. Al ganchito, ¿sí o no? Entonces, el cable debe transmitir la carga de alguna forma, de tal forma que el gancho debe estar soportando una fuerza de ¿cuánto? Exactamente. ¿Cuánto debe soportar el cable? El cable. 2.8 newtons. 2.8 newtons. ¿Por qué? Porque pues solamente hay un punto de apoyo y que es ese gancho. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es la división o el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces voy a plantear aquí mi diagrama primero, mi diagrama de cuerpo libre. ¿En dónde lo hago? Pues bueno, yo tengo que hacerlo, ¿sí? En el punto en donde se está planteando el equilibrio, que en este caso es el punto en el ganchito. ¿Listo? Entonces yo voy a coger aquí y voy a plantear mis ejes coordenadas, mis ejes coordenados. Y con esos ejes coordenados, yo voy a decir, bueno, este es mi eje X, mi eje Y. Yo los quiero hacer totalmente horizontal y vertical, pero pudiera hacerlos como me da la gana realmente. ¿Listo? Si yo los quisiera hacer inclinados los ejes, pues los puedo hacer. Sabemos que las componentes, ¿sí? De una fuerza pueden descomponerse como yo quiera, pero por facilidad en estática, generalmente los vamos a descomponer en un plano cartesiano que sea totalmente X horizontal y Y vertical. ¿Listo? Y aquí voy a plantear el equilibrio. Entonces, yo voy a tener la fuerza en los cables, ¿sí? Entonces, respecto al punto C, ¿cómo sienten que está sintiendo el ganchito, ¿sí? La fuerza de tensión en los cables. Entonces, voy a plantear esto. Entonces, puse 4, 3, entonces sería así, ¿sí? La fuerza, si este es el punto C, este punto de aquí, el ganchito siente que lo empujan hacia abajo o que lo empujan hacia arriba. Pónganse en lugar del ganchito. Es el ganchito, siento que se lo empuja para abajo. Para abajo, ¿sí o no? Entonces, como estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del gancho, entonces el ganchito lo que está sintiendo es que el peso lo está tratando de empujar hacia abajo. Con un ángulo que es alfa, y que vamos a asumir que yo puse la cajita totalmente centrada y va a ser la misma, ¿no? Entonces yo le voy a poner a estas vectores de fuerza que no conozco, le voy a decir, bueno, esta es la fuerza que va de A a el punto, perdón, de C al punto A. ¿Listo? Entonces esto es CA. ¿Listo? Y el otro va a ser la fuerza CB. ¿Listo? Entonces, es importante saber
la dirección de cómo es las fuerzas, pues digamos que ahorita lo podemos intuir porque es bien sencillo, bien fácil, ¿no es verdad? Pero digamos que en sistemas más complejos, no importa cómo planteen la fuerza, si la plantearon al revés, ¿sí? Al final el resultado, pues les va a dar negativo y punto. Y si el resultado les da negativo, quiere decir que la fuerza no tenía esa dirección, sino que tenía dirección contraria. ¿Se entendió esa parte? Supremamente importante. ¿Listo? Entonces, voy a tener ese sistema. Ahora, ese sistema del gancho en C, pues hay dos fuerzas hacia abajo. El próximo concepto que vamos a tener es el equilibrio básico de estática. Todas las fuerzas que van hacia abajo deben equilibrarse con una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Para que esté en equilibrio. Todas las fuerzas que van a la derecha deben equilibrarse con fuerzas que van a la izquierda para que sumadas estén en equilibrio, o sea, me den cero, se contrarresten. Todos los momentos que giran horario deben contrarrestarse con un momento antihorario. ¿Se entiende ese concepto? Es súper simple, ¿sí? Pero es súper práctico. ¿Listo? A ver, vamos a hacer un acuerdo entre las partes. Si no van a prender la cámara en donde van a decir, sí, entiendo, pues me van a responder. Entonces, escojan una de las dos. O responden o se muestran en la cámara. ¿Cuál escogen? ¿Listo? Una de las dos. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende el concepto que acabo de decir? Sí. ¿Listo? Sí. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Que si yo tengo dos fuerzas de los cablecitos que van hacia abajo, lo que quiere decir entonces que ¿qué contrarresta? ¿Hacia dónde debe ser la fuerza que debe hacer el gancho? ¿Hacia abajo? Hacia arriba. Ah, normal, hacia arriba. Hacia arriba. Entonces el gancho debe producir una fuerza, ¿sí? Que debe ser hacia arriba y que yo ya sé cuánto es. ¿Cuánto es la fuerza en el gancho? Ya 2.8 newtons. Ya lo dijimos, ¿no? Debe ser de 2.8 newtons, porque ya lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo sé, es lógico. ¿Listo? Entonces, voy a plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Listo? Entonces, estos vectores yo los tengo que sumar. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos sumar vectores? Dijimos, descomponemos cada vector en sus componentes rectangulares y sumamos todas las de X y sumamos todas las de Y. ¿Ya? Y eso voy a plantear una ecuación que voy a igualar a cero, porque sé que el sistema está en equilibrio y la sumatoria de eso debe ser igual a cero. ¿Listo? Entonces yo ya no voy a hacer de nuevo esta tabla, porque como nosotros entendemos, lo que estoy a la larga es sumando las componentes en X, ¿sí? Y esas deben ser iguales a cero. ¿Listo? Entonces, voy a plantear la sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Listo? Y voy a plantear un signo. ¿Listo? Para las fuerzas. Entonces, yo voy a decir que para mí, la dirección hacia la derecha, esto va a ser positivo. ¿Listo? Pero si a mí me da la gana, también puedo plantear que la dirección hacia la izquierda para mí es positivo. No importa, como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? En el libro lo van a encontrar así, pero hagan de cuenta de que el signo solamente me dice cuál es la dirección positiva del vector. Y si me da negativo, pues es hacia el otro lado. Punto. ¿Se entiende? No es nada más. ¿Listo? Entonces yo voy a plantear que esto es positivo. En este ejemplo, generalmente lo voy a hacer así. ¿Listo? Entonces, voy a sacar la componente en X del vector FCA. Entonces, la componente en X, estamos de acuerdo que va hacia la izquierda, ¿sí o no? ¿Cómo calculo la componente en X del vector F sub A X? Este sería FCA en X. ¿Cómo sería eso? Lo calculo con ese ángulo alfa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo Sería calculo? la fuerza coseno de alfa. FCA, que sería
la resultante por el coseno del ángulo alfa que yo no conozco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Sí. Listo. Entonces sumé la fuerza FCA. Ahora, ¿eso es positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque yo planteé que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y por lo tanto, pues las que van hacia la izquierda son negativas. ¿Sí? Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. ¿Listo? Ahora, voy a calcular la componente horizontal del vector FSB, que sería FSB Coseno de alfa. verde. Ya se me acaban los colores, chicos. A ver. FSB en X. ¿Listo? Entonces, FSB en X, pues va a ser, primero, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo porque va hacia la derecha, ¿no? Ujú. Sería la resultante o la magnitud del vector FSB Por el coseno de alfa. coseno de alfa. ¿Listo? Ahora, saco la componente horizontal del vector verde de 2.8. ¿Tiene componente horizontal? No, 0. 0. No. Entonces, más del verde, 0. Y como yo sé que esa es la sumatoria, esa sumatoria tiene que ser igual a 0. 0. ¿Listo? Entonces, esta es la versión que ustedes van a encontrar en el libro, ¿ya? Plantean ese signo y le ponen. Entonces, yo generalmente, ¿cómo lo hago? Porque así lo entiendo mejor. Todo lo que va hacia la derecha debe ser igual a todo lo que va a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué va hacia la derecha? Esta es la primera forma. Segunda forma, ¿qué fuerzas van hacia la derecha en X? Pues FCB Coseno de coseno alfa. de alfa. Tiene que igualarse a FCA coseno de alfa. Todo lo que va hacia la derecha debe ser igual a todo lo que va hacia la izquierda, que va a ser FCA coseno de alfa. ¿Listo? ¿Es lo mismo? Sí, les va a salir lo mismo. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos formas les va a dar la misma cosa. ¿Listo? Como ustedes quieran hacerlo. Si quieren hacerlo con el libro, yo les voy a decir así. Me parece que es más simple entenderlo así. ¿Listo? No es tan matemático, sino es más de concepto. ¿Listo? Entonces, tengo la primera expresión. ¿Puedo hacer algo con esa primera expresión? No. Pues como el ángulo es igual, ¿no es verdad? Sabemos que las fuerzas van a ser iguales. Pues como el ángulo es, exacto, como el ángulo es igual, pues yo sé que de un lado el coseno del ángulo alfa, aunque no sé cuánto es alfa, pues esa vaina me Dividido por el da coseno de alfa igual. que se puede simplificar. Y por lo tanto, yo sé que FCB es igual a FCA. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí la primera expresión. Ahora, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, en Y, ¿cómo calculo todo lo que va hacia arriba? Tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, o si quieren al revés. Digamos, todo lo que va hacia arriba. ¿Qué va hacia arriba? 2.8 newtons. newtons. Ya, entonces 2.8 newtons. Menos ¿Hay más alfa. fuerzas hacia arriba? No. Entonces deben ser igual a todas las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Al F puesto de CA CA seno de por alfa. el seno de alfa y es F de más F de CB por el Exacto. seno de alfa. Entonces, yo voy a hacer aquí una modificación, ¿no? Como las fuerzas en la primera ecuación me resultan que son iguales, pues yo voy a reemplazar esto y voy a decir que la fuerza FCB y la fuerza FCA, que tienen la misma magnitud, son iguales a F. ¿Listo? Ujú. Y entonces yo planteo la expresión. Entonces yo tengo que 2.8 que van hacia arriba debe ser igual a la componente vertical de la fuerza, ¿sí? Que sería F seno de alfa. ¿Es verdad? F Seno de alfa, sí. seno de alfa. Por ¿Listo? 2. ¿Listo?
Eso por el lado de FCA. ¿No Y- tendría que ser seno de alfa más seno de alfa? Sí, o sea, por 2. Ahí ya va. Ya, voy a hacer, bueno, entonces voy a hacer aquí FCA seno de alfa más FCB y sería esta componente, Seno de alfa. FCB Igual seno de alfa. por el seno de alfa, nuevamente. ¿Listo? Ahora, como yo sé, aquí le voy a decir que esta es la ecuación 1, ¿sí? Entonces, sustituyendo la ecuación 1 en esta expresión, pues yo tengo que 2.8 newtons es igual a F seno a 2 veces F seno de alfa. ¿Listo? Entonces, yo tengo ahí dos incógnitas. Tengo de incógnita alfa y tengo de incógnita ¿qué? F. F. F, ¿no? Ujú. Pero entonces, a mí en el enunciado me dicen algo. Yo Que necesito encontrar el ángulo que hace que los cables fallen simultáneamente. ¿Y con cuánto fallan los cables? con 5 newtons. Con 5 newtons. O sea que la fuerza para que fallen, F, debe ser igual 5. a 5 newtons, ¿no? Entonces, sabiendo que F es igual a 5 newtons, entonces calculo alfa. Entonces, alfa va a ser igual a 2.8 sobre 2 veces 5, ¿no? Y esto sería el Arcoseno. arcoseno. De tal forma que alfa será 16.26 grados. 16.26 grados. grados. ¿Listo? Y listo. Entonces, máximo lo puedo poner el ángulo a 16.26 grados. ¿Listo? Del cablecito. ¿Se entendió el ejemplo? Juan Carlos, Bien. ¿por qué la fuerza tenía que ser igual a 5 newtons? Porque yo les dije aquí en el enunciado que tú sabes que los cables, el cable que se utiliza para soportar el columpio, aguanta o se rompe a 5 newtons. Entonces, No sería 5.1, por ejemplo, porque dice soportar máximo, no es como que el límite. Pero 5.01 menos ya, 4. entonces reemplázale aquí Límite 5. 5.01 ¿Qué número va después del 5? y me das el ángulo. ¿Cuánto te va a dar? Es básicamente lo mismo, ¿no? Es casi nada. Es lo mismo. Para exámenes y eso antes no importaría. Porque Sí, ponemos el máximo. para exámenes, No, ya se si te con pones 5.01. O sea, tu racionamiento está correcto. O sea, bueno, va a aguantar hasta 5, ¿no? Pero si le pones una pluma más, se rompe, ¿sí? Estamos bien. Pero digamos que el último ángulo que soportaría el columpio, mientras está en equilibrio, sería 5 newtons, ¿no? ¿Listo? Pensando en Listo. ingeniería, tampoco no queremos que se rompa, sino saber cuál es el límite. Claro, eso lo van a ver en mecánica de materiales. Ahí van a hablar de los factores de mayoración de cargas, de reducción de resistencia y también van a hablar de los factores de seguridad. Pero por ahora estamos llegando al límite. ¿Listo? Ujú. Bueno. Juan Carlos, ¿Preguntas una del última ejercicio? duda. Sí. Dime. Nosotros desde el principio suponemos que los ángulos de FCA y FCB son los mismos, ¿verdad? Ujú. Allá. Ok. Sí. Yo asumo que el ángulo FCA y FCB es el mismo, pero tranquilamente podría plantear una expresión en la cual, por ejemplo, el ángulo alfa de la izquierda va a ser igual a 2 veces el ángulo de la derecha. ¿Y qué cambiaría? Pues aquí en el planteamiento solamente me sale 2 alfa y ahí despejo alfa. ¿Me entiendes? Claro. Puedo plantear una relación y ya, básicamente eso. ¿Sí?
¿Listo, chicos? Bueno, entonces, por la clase de hoy vamos a terminar aquí. No se olviden de leer todo el material en PDF y en videos que está en la semana del módulo de estática de partículas y de resolver la tareita que está por ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, que tengan... Juan, quizás me puedo quedar a una pregunta más personal. Ah, sí, sí. Entonces, Algo del deber. en cuanto tienen preguntas del deber, conéctense ahorita al horario de atención a estudiantes, porque para que no quede en el video de la clase. ¿Listo? Entonces estoy subiendo los videos también. Ya están los de las anteriores clases, ¿no? Entonces, revísenlos, pueden ahí revisar en el D2L las clases anteriores. ¿Listo? Sí. Entonces, que tengan Juan, solo una cosa. ¿La tarea del asincrónico tenemos que poner en el deber o tenemos que presentar el lunes? Como que en el Word. No, el material asincrónico, eso, o sea, solamente presentan lo que diga tarea, en este caso la tarea número 2, me parece que es, ¿no? Ajá. Solo lo que esté en el documento de la tarea número 2, ¿ya? Lo que está en la presentación y lo que dice tarea es exactamente lo mismo. Sí. Dicho. Entonces, lo que ustedes presenten siempre durante el semestre es lo que diga tarea, lo que esté dentro de la carpeta de tarea. ¿Listo? Mira, ¿qué ejercicios? Los que estén en el PDF. Ah, sí, hay PDF, es verdad, ya. Okay, sí. ¿Listo? Ya, Bueno. ok, chao. Gracias. Entonces, buen fin de semana y pues ya saben, los que puedan de pronto colaborarme, no se olviden, me avisan. ¿Listo? Ok, listo. Cuídense. Chao, chao. Chao. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan. A ustedes. A usted. Chao. Juan Carlos, Dime, si tienes preguntas, conéctate a horario de atención. solo uno de la clase. Ah, ya. Estaba viendo. Podrías, o sea, no entendí por qué la fuerza de ese CB es igual a la fuerza de ese CA. O sea, ¿por qué eso te da igual a la fuerza total, a la F? Ah, es que tú tienes que FCA coseno de alfa en la ecuación es igual a FCA coseno de alfa. Entonces, Ya. si das el coseno, porque el ángulo es el mismo. Y te queda que las dos fuerzas son iguales. Ah, ya. ¿Listo? Ya, gracias. Bueno, Juan, yo te puedo hacer una pregunta de la clase. sí, dime. Verás, en el primer ejercicio sí entendí tu manera de hacer el de la tabla, pero yo siempre esos tipos de ejercicios los he hecho como hicimos en el segundo ejercicio. No hay problema. Sí, pero teóricamente tendría que darme lo mismo, ¿verdad? Sí. La cosa es que no me dio lo mismo y quisiera saber en qué me equivoqué o qué hice mal, porque en teoría hago la sumatoria y en donde ustedes tienen como 199 kilonewtons, yo tengo como 209. Entonces no creo que haya una diferencia. 199. Ajá, donde tienen, ya, creo que en estás la hablando I del tienen primer ejercicio. 199 kilonewtons o algo así. En la I. La verdad, debe... Y a mí me salió 209 kilonewtons. Entonces, no sé si yo me equivoqué y en qué. Porque tendría que ser 150 por el coseno de 30 más 100 por el coseno de 15 igual a, menos 50 por el seno de 30 y da 209. ¿Cuál 50? 50. El de No, 50. es 150. Ah, 100. Ah, ya. Entonces ahí te lo pongo. Ya, gracias. Perdón, antes no le vi bien. Ya, no te preocupes. Ya, Cuídate. gracias. Y lo de la sangre es en el... Si me quieres ayudar, conéctate ahorita a lo que es el horario de atención, ¿ya? Sí, es que yo tenía una consulta de los otros requerimientos porque yo tomo una pastilla que no sé si interfiere. Ya. Entonces tenía esa consulta. Ya, entonces verás. Dice... churros. Ya te muestro, mejor dicho, en el horario de atención, ¿te parece? Listo. Voy ahorita. Gracias.